¿Listo? Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Orfa Barrios Pasos. Soy residente de segundo año de la especialidad de reumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que son los nuevos criterios de clasificación para lo que es el síndrome antifosfolípido de la CR Leveler de este año, del año pasado, 2023, perdón, que se publicaron más o menos a mediados del mes de septiembre. Este va a ser el temario que vamos a ir desarrollando durante la exposición y empezamos. Debemos recordar o muchos no sabrán o recordarán muy poco que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune sistémica que mucho se ha relacionado o muy caracterizada con lo que es la trombosis vascular, bien arterial o venosa. Sin embargo, en el 2006, cuando ya se plantean los primeros criterios de clasificación, eh, estos han estado llevados en diversas modificaciones. Sin embargo, lo que teníamos era siempre la parte obstétrica, como que haya alguna pérdida sobre todo, y lo que otra parte de la trombosis, bien venosa o arterial. Asociado bien a criterios de laboratorio, estos son el perfil SAF, como conocemos algunos, pero en estos están lo que son las anticardiolipinas, el beta-2 glicoproteína, bien IgM, IgG para estos dos anticuerpos, y lo que es el anticoagulante lúpico. Entonces, según teniendo estos dos, bien clínico y laboratorial, nosotros podríamos hablar o clasificar a un paciente con síndrome antifosfolípido. Ahora, tenemos que recordar que el síndrome antifosfolípido no es solamente trombosis. Como les decía desde un inicio, es una enfermedad sistémica autoinmune. Entonces, al decir que es sistémica, ¿qué quiere decir? Que quiere abarcar muchos sistemas. Entonces, aquí este es un cuadro bien importante que debemos llevarnos de esta exposición, porque aquí nos abre el panorama de que es más el síndrome antifosfolípido. Por ejemplo, no solamente tenemos la parte obstétrica o la parte de trombosis, a nivel renal también puede haber una nefropatía por síndrome antifosfolípido, que en una patología nos informarían como trombos. En la parte cardíaca, bien las valvulopatías, bien alguna insuficiencia. En un paciente joven siempre nos hace sospechar. Y tenemos la parte dermatológica. Un punto bien importante que lo vamos a ver en estos nuevos criterios es lo que es el livedo reticularis. Este signo clínico que nos llama mucho la atención, sobre todo la parte reumatológica, porque nos asocia mucho de nuestras enfermedades. Se ha demostrado en esta corte que se hace en España, la más grande que hay de síndrome antifosfolípido, que se presenta hasta en un 24% de pacientes. De igual manera, vamos a ver la parte neurológica, la migraña, la cefalea. Comúnmente nosotros lo relacionamos cuando hablamos de autoinmunidad, una cefalea por lupus. Es bien difícil que alguien quiera relacionar lo que es una enfermedad autoinmune con una simple cefalea, ¿no? O sea, la cefalea puede ser causada por diversas cosas. Sin embargo, aquí en esta corte nos nombra que hay casi un 20% de pacientes con SAF que van a hacer una migraña o una cefalea. Entonces son diferentes sistemas que pueden afectar este síndrome y tenemos que tenerlos en cuenta cuando nos presentemos frente a un paciente con una posibilidad de síndrome antifosfolípido. Ahora, debido a esto, que es muy variable, como verán en los criterios de 2006, no se consideraban, solamente la parte clínica hablaba de embarazo y la parte de trombosis, se propuso varias terminologías para poder ver que yo tenía un paciente con un anticuerpo positivo y tú lo veías y me decía, este paciente es un SAF, pero no me cumplía los criterios de clasificación del 2006 de Sapporo. Entonces yo decía, bueno, entonces lo voy a hablar, puede ser un cero negativo si solamente tenía clínica y no tenía nada de anticuerpos positivos. O era no clínico, pero me tenía solamente la parte laboratorial o un laboratorial incompleto, porque en los del 2006 nos piden que hagamos un control a las 12 semanas y si eran positivos, ahí recién nosotros lo clasificamos como SAF. O los que eran no criterio laboratorio, solamente me tenían pura clínica y yo no podía esperar que a mí me salga un paciente con un anticuerpo positivo para yo recién comenzar mi manejo. Entonces, a cuenta de que los criterios de 2006 nos quedan cortos, y es lo que quiero demostrar con esta diapositiva, se plantean nuevos criterios. Ahora,
Estas manifestaciones que yo les comento, que no estaban consideradas en los criterios de clasificación 2006, tienen un impacto. Y en este estudio de España, tratan de buscar de cómo podíamos evaluar que estos pacientes que no me cumplían con los criterios tenían repercusiones en su salud a lo largo, ¿no? Entonces veíamos en una corte de pacientes esta es bien pequeña, teníamos pacientes con SAF, 4 pacientes, pero teníamos con una citopenia de autoinmunidad y me presentaban un IMANSAR, o sea, afección cardíaca, solamente 5, y en la parte neurológica teníamos 12 pacientes, los cuales ya incluían en la parte de criterios para SAF, y 8 tenían lívido reticulares. Entonces les demuestro que cómo hay pacientes que tienen esta clínica y no se les tomaba en consideración estos criterios de 2006. Por ende, se trató de ver en este estudio, ver cómo se veía la preeclampsia, qué repercusión había en un paciente con SAF primario y un SAF primario no criterio, cómo era la diferencia. Y se vio que sí, estadísticamente no había significancia, pero había presencia de esta clínica, la cual no se tenía en cuenta. Ahora, yo les planteo en esta diapositiva dos casos, ¿no? Yo tengo un varón de 48 años, ambos casos, ninguno tiene ningún factor de riesgo conocido, pero ha hecho un ACV isquémico. 48 ACV isquémico, lo primero que yo pienso, bueno, este paciente pues seguro es un hipertenso de debut o es un diabético, o tiene un problema cardíaco ya por la edad, ¿no? Pero se le toman laboratorios y se le encuentra al primero un anticoagulante lúpico positivo, un valor en 90 en lo que es el IgG para lo que es la anti-beta 2 glicoproteína, mientras que al otro le tomo laboratorio y encuentro que está en 29 el beta 2 glicoproteína, pero el IgM. Recordar que el corte va a ser en estos laboratorios 20, menos de 20 es normal. Entonces, si me plantean un paciente, sí, yo lo primero que pienso, digo, pues, ¿quién de estos dos me puede ser un SAF? Entonces, pero hay uno que me tiene dos de los laboratorios positivos y tienen la misma, ¿no? De la misma edad, ACV isquémico, sin factores de riesgo. Entonces, aquí vemos que mi peso o mi criterio va sobre todo a la parte del perfil SAF. O sea, lo que más me pesa para mí es la parte de laboratorio, muy aparte de la parte clínica, que no tengo más datos. Entonces, yo pensaría que el de la mano izquierda para su pantalla es un paciente con SAF. De igual manera, tengo esta paciente, dos casos, 48 años, las dos tienen un cáncer, una tiene un cáncer activo, la otra no tiene ningún factor de riesgo para pensar en una trombosis venosa, pero las dos me hacen un cuadro de embolismo pulmonar, confirmado, ¿no? Le pido laboratorios y digo, esta mediados me tienen un antibeta 2 glicoproteína IgG, los valores iguales. Entonces yo digo, si me presentan un cuadro así de una paciente, ¿en qué pensaría que es un SAF? Muchos, asumo yo, que están pensando que lo de la mano izquierda es un SAF, ¿no? Es cáncer activo, embolismo, 48 años, está en la edad de enfermedades autoinmunes y ya me tiene un laboratorio positivo y en un valor moderado. Entonces yo lo consideraría como un SAF. Entonces aquí veo y aquí hago la valoración y mi diferencia de cuándo es provocada o no es provocada la trombosis. Tengo un cáncer activo me puede generar un cuadro trombótico. Entonces, mientras que la otra no. Entonces, ¿cuál de estas dos puede ser? Entonces, este dato me es muy importante y vamos a ver que los nuevos criterios los tomen en cuenta y nos hace ya pensar diferente en lo que pensábamos que era un paciente con SAF. Por último, tengo una mujer de 48 años, una es ya obesa, hipertensa, dislipidémica, la otra también. Pero la primera tiene un ACV isquémico, un cuadro de embolismo pulmonar como antecedente y una endocarditis limaxal. Y el otro solamente tiene un ACV isquémico. Entonces se le toma el laboratorio, el perfil SAF, y le sale el beta-2 glicoproteína y el IgG en 50 para las dos igual. Entonces tú te pones a ver y mira, todas estas pacientes tienen tantas cosas, un embolismo pulmonar, un endocarditis, o sea, lo más probable si me preguntan a mí quién era SAF y pensando en los criterios de 2006, uno no me incluye nada, ¿no? No me estás hablando por lo menos de nada obstétrico, pero me estás diciendo un embolismo pulmonar, y así sospecho. Pero la parte de laboratorio solamente tengo un valor y con un valor alto. Entonces esto ya es considerable. Entonces todos se inclinarían para el caso de la mano izquierda, ¿no? Entonces vemos que
hay una manifestación versus varias manifestaciones, ¿no? Entonces yo más me oriento porque es un paciente con embolismo, endocarditis, hace ver, hace trombosis por todos lados de esta paciente, ¿no? Tiene un problema de coagulación rotundamente, y la otra solamente me está haciendo un cuadro. ¿Y cuál sería? Entonces, a eso vamos a ver que se va modificando nuestra forma de ver al final con los nuevos criterios de SAP. Entonces, con los que le he presentado, se nota que hay limitaciones actuales para los criterios. Vamos evolucionando, vamos abriendo la mente que son mucho más de lo que es el síndrome antifosfolípido. Y estos criterios vemos que en la parte laboratorial, ¿qué pasa? No tenía una estratificación. Yo he escuchado que yo les hablaba de moderado, de alto, muy bajo. Entonces, esto en el 2006 no existía. Yo decía, le tomo, me salió positivo, bien hacía rangos límites y le controlaba en 12 semanas y volvía a salir positivo, eso era para mí usado. Y la definición poco clara de positividad. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ponen aún de acuerdo todos los laboratorios, bien lo hagan bien por ELISA, por IFI, los valores y su corte para hablar de quién es positivo, quién es negativo. En la parte clínica, vemos a través de toda la heterogeneidad que puede haber de la clínica en sí de este síndrome, que no ha estado sido considerando. Hemos estado presentando cuadros muchos con problemas cardíacos. Igual, la estratificación de eventos trombóticos, la parte de factores de riesgo no se habla, no se dice, solamente hablas de parte obstétrica, de parte de una trombosis. Sí o no, nada más, no me importa factores de riesgo. Y la definición obsoleta de la morbilidad del embarazo. Vamos a ver que en los nuevos criterios, decir, esa paciente tuvo aborto, sí o no, era lo que único que me importaba, y no habría temas por sobre todo las semanas y también otros cuadros que se pueden presentar en lo que es el embarazo y no los consideramos. Entonces se publica en el 28 de agosto lo que son los nuevos criterios de perfil SAF. Es un equipo multidisciplinario. Es importante hablar de que aquí sí hay población o hay por lo menos expertos de Latinoamérica por primera vez, a diferencia del 2006. Y eso es bueno, porque vamos a ver que hay mucha variabilidad en lo que son nuestros pacientes con lo que nosotros vemos en Europa. O sea, comúnmente nosotros siempre abarcamos los criterios que nos da bien ACR EULAR, pero vemos que la parte epigenética en lo que son las enfermedades autoinmunes es muy importante. Y sobre todo para la población Latinoamérica no va a ser el mismo comportamiento como se nos describe para la población bien europea o asiática. Entonces, muy rápido les hablo de la metodología que se dio ahí en lo que son los nuevos criterios. Hubo una fase de la primera de generación de criterios, se le mandó una lista de ciertos criterios que creíamos que deberían estar en estos nuevos criterios, y ver con esos expertos me decían que sí, que no, y se hacía un balance, ¿no? En la fase 2 se hizo reducción de estos, y en la fase 3 lo que se hizo fue una definición de los que ya quedaban, teníamos que definirlos, una segunda reducción de estos. Se le dio un puntaje, una ponderación y una identificación de umbral de clasificación. No es lo mismo, y vamos a ver, hablar de un paciente con trombosis venosa que tiene un cáncer y un paciente con trombosis venosa y que no tiene un cáncer. Entonces, no se le da el mismo puntaje. Entonces, esto fue aquí muy importante en la fase 3 porque ahí sí se le dio el puntaje correspondiente. Y otra cosa más que vimos es lo que es la validación, ¿no? Se hizo una pequeña validación de estos nuevos criterios y vamos a ver al final que tienen mucho mayor sensibilidad y especificidad que los del 2006. Entonces, de igual manera, la fase 3 que les dije que la más importante tuvo sus subdivisiones, la parte clínica, la parte laboratorial, la segunda reducción y el puntaje que les comentaba. Y la parte de la validación, solamente para agregar que fueron a través de 2 cortes separadas, que no tuvieron ninguna comunicación para poderlo hacer lo más válido posible, y donde se vio el desempeño de los criterios bien de 2006, con los nuevos criterios de clasificación, con jueces independientes, y ver cuál era, o sea, se trató de ver con el gold estándar, ¿no? Cuál tenía mayor validez. Entonces vamos a iniciar. Entonces, tenemos en estos nuevos criterios un criterio de entrada, como nos dicen, ¿no? En este criterio de entrada es el primer paso. ¿Qué nos dice? Al menos debemos tener un criterio clínico documentado. Vamos a ver que va a tener
6 dominios, los nuevos criterios, y en estos son puramente clínicos, y aparte vamos a tener los otros 2 laboratoriales. La parte clínica tenemos que tener uno de ellos, y vamos a desarrollar cada uno de estos, más una prueba de anticuerpos positivo, bien el anticuerpo, el anticuerpo antilúpico, el beta-2-glicoproteína, el beta-2-glicoproteína, y dentro de los 3 años siguientes al criterio clínico. O sea, no puede ser que yo me haya tomado porque se me ocurrió y digo, ah, veo tantos pacientes, yo sería un SAF, me tomé un examen sin una clínica y dentro de 10 años hago una clínica, no tendría sentido, ¿no? Si está ausente esta combinación, no intente clasificarlo como un SAF. Si está presente, vamos a continuar con más criterios. En el segundo paso, aquí es importante ver, y acá se evalúa, provocada o no provocada. Factor de riesgo o no factor de riesgo existe. Y es una o muchas manifestaciones de trombosis o cosas más que podemos ver en el SAF. Entonces aquí ya abrimos el paso 2, que es los dominios clínicos. Aquí es importante que no cuenta con un criterio si hay una explicación igual o más probable para un SAF. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo un paciente que es hipertenso, mal controlado, diabético mal controlado, tiene 65 años y me hace un ACV isquémico, no voy a pensar en SAF, ¿no? O sea, sería ilógico. Lo primero que uno piensa es, pues, no va bien con la presión, no va bien con la diabetes, me ha hecho un cuadro cardioembólico, aterotrombótico por ahí y ha hecho su ACV, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque queremos a veces forzar diagnósticos, ¿no? Y sobrediagnosticar, ¿sabes? Donde no hay. Dentro de cada dominio solo cuenta el criterio ponderado más alto, como les dije, que se le da puntaje en estos nuevos criterios y de eso se hace la puntuación total. Entonces vamos a hablar de cada uno. Vamos a ver que el primer dominio habla de la parte macrovascular, bien sea para un tromboembolismo venoso y un tromboembolismo arterial. Entonces, acá se le da un puntaje de 1 y 3. 1 que es cuando hay factores de riesgo y 3 es cuando no hay, ¿no? Recuerdan nuestros pacientes y los casos que presentamos anteriormente, nosotros creíamos que los pacientes que tenían un factor de riesgo como el cáncer activo, me va a pasar. No, yo tengo una explicación de un proceso trombótico, entonces no le busquemos 5 patas al gato. Entonces aquí le da claramente más puntaje cuando no hay un factor de riesgo. Para la parte arterial, de igual manera, 2 y 4, con y sin. Si tiene 2, si no tiene, es un 4. Y acá tú me dices, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Entonces, estos factores de riesgo, vamos a ver en este listado que vamos a tener si hay un trauma, hay una hospitalización, hay un que está postrado mucho tiempo, hay un cáncer activo, y etc, etc de cosas. Entonces, de igual manera, para la parte cardiovascular, mucho en la arterial, y se ve que le da más puntaje. Por ahí me preguntaron, y no se encuentra la explicación exacta, por qué a la parte arterial se le da más, y eso es más por la frecuencia. Tenemos muchos más casos de problemas arteriales que problemas venosos. Entonces, y tenemos que los factores de riesgo son mucho más peso, ¿no? O sea, es más común, queramos decirlo así, un diabetes muy hipertenso que quizás un cáncer, y sobre todo para este tipo de población. En el dominio 3, hablamos de la parte microvascular, y acá lo dividimos bien si hay sospecha o si ya está ya establecido. Y en la parte de sospecha, recuerdan que les hablaba de este livedo racemoso o livedo reticularis. Entonces, este signo clínico que ustedes les van a ver como una forma de malla en la piel del paciente, y ellos les van a decir, esto aparece, desaparece constantemente. Sí, a veces lo tengo y a veces no. Este es un signo clínico bien importante porque te dice que hay una afectación microvascular. Claro, no todo va con autoinmunidad, pero tiene mucha relación, entonces hay que pensar en esto, ¿no? La otra es si hay una nefropatía, si en un examen laboratorial hay una explicación de que está siendo un problema renal y no hay causa alguna, no es hipertensión, no es diabético, eso también es importante. Y cuando hablamos de una hemorragia pulmonar, recuerdan que siempre es la hemorragia alveolar difusa acá en lupus, pero hoy aquí, ¿qué tiene que ver hemorragia pulmonar en SAP? Señores, aquí es también un criterio y solamente con síntomas o la parte de imagen, ¿no? Una imagen sospechosa cuando ves una tomografía y te llama la atención esa tomografía y el paciente comienza a desaturar de la nada, podemos sospechar en una hemorragia pulmonar. A esto se le da un puntaje 2 y 5 cuando está establecido. Cuando todas estas clínicas que lo he hablado, por ejemplo, livedo, hay patología, un examen de patología.
Eh, lo otro de la parte de nefropatía con una biopsia. La parte de hemorragia alveolar con un lavado broncoalveolar o una patología que me confirme el diagnóstico. Y acá entra la parte bien cardíaca, enfermedad cardíaca y una hemorragia adrenal. Todo es bien por imagen o patología. Puede ser cualquiera de las dos, se le da el puntaje 5, un 5 puntos. En lo que es la parte obstétrica, aquí me parece súper interesante cómo estos nuevos expertos han desplayado y han abierto todo el abanico que podemos tener. Y ojo con la parte, los ginecobstetras, ¿no? O sea, siempre ellos solamente pensaban en los abortos mayores de 12 semanas, lo relacionaban con un SAF, pero aquí ya les da más. Son 3 consecutivos que sean menores de 10 semanas o muertes fetales de la semana 10 hasta la semana casi 16, ¿no? Se le da un puntaje cuando ya hay una muerte fetal, pero aquí ya lo dividen en semanas 16 hasta las 34, o hay un pequeño para la edad gestacional, o también lo que es, si ha hecho preeclampsia con unos criterios de severidad. Es también aquí importante, ¿no? Y también la insuficiencia placentaria también toma un valor, ¿no? Comúnmente menores de 34 semanas y cuando no hay factores de riesgo o no hay muerte fetal, perdón, no hay muerte fetal, ahí se le da mayor puntaje, como si 4 puntos. Ese es el del dominio del obstétrico, que ya estábamos un poco acostumbrados con los criterios del 2006, pero mucho más detallado. En la parte cardíaca, bien si hay una valvulopatía, hay una efusión, ¿no? Aquí o hay vegetaciones, por eso que el endocarditis de Lehmann-Sachs que veíamos en el cuadro de ejemplo, nosotros pensamos y lo relacionamos con un programa de SARS. Y a lo que es más las vegetaciones, para esto necesitamos un ecocardio. Ojo, estos son enfermedades que son trabajos multidisciplinarios, por eso nos apoyamos mucho de los cardiólogos, se le da un puntaje 4 y cuando no tiene explicación alguna. Y esto me gusta mucho. La parte hematológica, sobre todo una trombocitopenia. Comúnmente vemos trombocitopenia y pensamos en lupus. Y recuerden que el SAF es como la prima del lupus, no siempre están ahí juntas, si no hay una y otra, y si están las dos, pobres pacientes, ¿no? Entonces, una trombocitopenia, pero lo detallamos, le damos 2 puntos, pero estamos hablando de una trombocitopenia de 20.000 a 130.000. ¿Por qué? Porque podemos ver una trombocitopenia más o menos en 10.000, y esas tan bajas y así tan severas, ya estamos hablando de que es del ES, tiene mayor relación con el ES. En cambio, estas que son de 20, 130.000 o de 100 para arriba, 80 para arriba, ya es más SAF, según la literatura y lo que tenemos por lo menos en nuestros cortos. Entonces, por último, vamos a la parte ya laboratorial y vemos que la parte de el anticoagulante lúpico, si está en una sola medida, se le está dando un punto, y cuando es persistente en las 12 semanas es 5. Y la otra parte es de los beta-2 glicoproteína y anticardiolipina. IgG y IgM, cada uno tiene un valor diferente, si existen los dos o solamente uno, y se habla de un valor alto o moderado. Es alto, es un 40, 40-80 y mayor de 80 ya es alto. Entonces, eso es lo importante. 7 está el mayor. Entonces, cuando se hace una suma de este puntaje, 3 en un clínico, 3 en laboratorial, ya estamos hablando de un paciente que clasifica para un síndrome antifosfolípido. Entonces, ese es el paso 4. Como les decía, la validación se ha hecho de estos nuevos, y vemos que, por ejemplo, la especificidad que presenta el del 2023 de estos nuevos criterios es de 99, y con los de Sapporo del 2006 era de 91. Y cuando se hace la validación en la segunda corte, de igual manera, la especificidad sigue siendo mucho más alta. Sin embargo, cuando hablamos de sensibilidad, sí, baja. Pues, obvio, subespecificidad, baja sensibilidad. Y yo lo que necesito es más especificidad al final de cuentas, ¿no? Entonces, esto es la parte importante de estos nuevos criterios de clasificación, porque nos van a dar mayor visión a lo que es nuestros posibles con esta enfermedad, y no verlos cuando ya me hicieron un episodio de trombosis, ¿no? O sea, puede seguir trombosándose y tengo que pensar, paciente joven con un cuadro así, no solo de una trombosis, la parte obstétrica y también la parte cardíaca, que es la más importante de todas.
Les comentaba que había parte neurológica también agregada, sin embargo, no se les consideró o no lograron el peso que querían por los expertos para ingresar a estos nuevos criterios, pero es clínica que deberíamos tener siempre en cuenta. Entonces, les vuelvo a presentar los mismos casos, ¿no? Los pacientes de 48 años, ningún factor de riesgo, ACV isquémico, y unos con dos criterios laboratoriales y el otro solamente con uno, pero menos con 29. Entonces, ¿quién es? Uno me daría un 4 clínico, el otro 9 puntos laboratoriales, y este sí sería el de la izquierda clasificado, mientras que el otro no. ¿Ve que la importancia del valor de los anticuerpos es muy importante y esto lo demuestran los nuevos criterios de clasificación? Igual, la mujer con 28 años, una tenía el cáncer, la otra no, embolismo, y las dos me tenían el mismo valor de antibeta 2 glicoproteína IgG. ¿Cuál es? Ahora yo creo que sí podríamos responder y cambiaría nuestra respuesta, ¿no? En la primera, 1 nada más, de puntaje clínico. En el otro, 3. En la primera es 4 y en el otro igual 4. Entonces, el segundo es el que es el paciente que me clasifica como un síndrome antifosfolípido, porque no tiene un factor y una explicación para que me haga un embolismo pulmonar. Y ahora tenemos a la paciente de 42 años, que era obesa, hipertensa, dislipidémica, y que me había hecho cuadros de ácido isquémico, embolismo pulmonar, leukotrienina, y tenía 50, el valor de 50 en lo que da una antibeta 2 glicoproteína IgG. Por el otro lado, teníamos a la paciente de 42 años, que también era obesa, hipertensa, dislipidémica, y había hecho un cuadro de ácido isquémico y el mismo valor del anticuerpo, ¿no? Entonces le dábamos un puntaje y veíamos que en esta primera teníamos 9 en lo que es clínico, porque tenía varias causas de tromboembolismo. Primero el isquémico, ¿no? Bueno, sí, hipertensión isquémica, pero la otra también, el embolismo pulmonar. Y esa parte de la endocarditis linfática es bien importante y vemos qué tan ayuda tiene lo del ecocardio, ¿no? Y el peso de lo que es del laboratorio es 4, similar para la otra. Sin embargo, la otra solamente cumplía con 2 puntos en la parte clínica, todos estos factores de riesgos y había presentado un ACV isquémico. Y la parte, me sumaban y el primero sí era un SAF y el segundo no llegaba a clasificar como un SAF. Entonces podemos concluir que durante los muchos años ha habido un sustento científico para ya modificar estos criterios y es bueno tenerlos nuevos y que hay que comenzarlos a aplicar y conocerlos mejor. Estos todavía no incluyen muchas partes clínicas que hemos hablado, pero sería importante que con el tiempo estas se van a ir desarrollando y captar pacientes con SAF bien primario o secundario. Y a pesar de su alta especificidad y sensibilidad, todo puede ser mejorable. Hay que ver cómo se aplica en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra región, y ver nuevas propuestas de investigación. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien.